Ya. Vamos a ver si nos despegamos un poquito de esto y vamos a analizar lo que hemos trabajado desde dos perspectivas diferentes. Entonces, vamos a discutir sobre ellas y lo que quede construido lo van a construir ustedes. ¿Listo? Un primer lado, que es, que es el colonialismo, Pero ¿cómo le ponemos título? y otro lado que es el imperialismo. No sé cómo le van a poner título. ¿Cómo? Un lado que es el colonialismo, otro lado que es el imperialismo. Ok. Hasta acá. ¿Claros? Sí. Luna, ¿qué vas a decir? Luna. Señor. Profe. ¿Me No escuchan? sé, sí, pero ¿qué vas a decir? Que si nos puedes pasar la grabación. ¿Cuál grabación? Pues la, La grabación ¿Cuál de qué. grabación? para poder estudiar. Esta grabación. Pues claro, si yo subo todas las clases aquí Y en YouTube. y a YouTube. Ah, señorito. Pero hablo que en el chat. Ajá. O sea, en el grupo. Pero ¿por qué si lo tienen en que leer? Bueno. O sea, sí, yo les podría enviar el link de YouTube, si quieren, pero bueno, sí. Me acuerdan. O sea, me acuerdan porque eso sí se me olvidó. Entonces, todo esto es una breve introducción, no me dejen extenderme, por favor. Todo esto funciona de una manera muy similar. Y es una parte que nosotros hablamos la vez pasada, que es sí, conquista. Nosotros la hablamos como colonialismo cultural. ¿Sí? Entonces nosotros sobre esto es que hemos trabajado todo este periodo, ¿sí? Sobre la conquista cultural que hubo de América a Europa y la importancia cultural, digo, de Europa a América y la importancia cultural que hubo de América a Europa, ¿sí? Esto es nuestro eje de trabajo. Lo que yo quiero hoy es que discutamos dos cosas. Por un lado, a ver si ustedes recuerdan, qué tanto recuerdan de esto, que eso también va a ser importante, cómo se dio esta conquista cultural después de la independencia. ¿Sí? Es decir, si esta conquista cultural se mantuvo en los pueblos americanos después de que ellos intentaran independizar o se independizaran completamente, y cómo se da actualmente. Profe, ¿puedes subir un momento, por favor? Por su pollo. Aquí tenemos. Bien, esto es el esquema de lo que vamos a trabajar. ¿Vale? Entonces, Vale. ¿alguno quiere aportar algo sobre el colonialismo, imperialismo en la cultura, la conquista cultural después de la independencia o la conquista cultural actualmente? Actualmente, Sí, sí podemos ver conquista cultural actualmente. la conquista cultural actualmente. Curiosamente creo que Guevara es el que tiene uno de los mejores ejemplos. Profe, ¿Que yo qué? Dímelo. profe, es que todavía no entiendo bien. El colonialismo, el colonialismo ¿Qué es cara? después de la independencia, ¿cierto? Nel, bastante. No, No no, entendí, entonces no entendí. no. Recuerden que las colonias, cuando hablamos de las colonias, estamos hablando de las colonias que hizo Europa en América. O sea, ¿cómo es que se llama? Las, señor, Colonias. Es que eso, las ese es el colonias. nombre. Las colonias, ¿sí? Profe, entonces puedes explicar ¿Y a otra qué se vez. refiere? El del colonialismo sí lo sé, pero ¿a qué se refiere a imperialismo? Ok.
Esto lo vamos a ver para más adelante. O bueno, el imperialismo es la colonia después de la liberación de América. O digamos de esta manera lo podríamos asumir, digamos para hacer esta diferenciación en este momento. Entonces, después de que América se libera, después de que está la independencia de Estados Unidos, la independencia de América Latina en general, Venezuela, Colombia, Ecuador, Argentina, Brasil, etcétera, 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 los países que tienen colonias no se van a, digamos, no van a perder el impulso de seguir colonizando, ¿sí? Y ahí es cuando va a empezar una etapa en la historia que se llama el imperialismo, que inicia más o menos en el siglo XVII. Ahí, Pero, profe, o sea, usted dice que el imperialismo son, por- son las colonias después de la conquista de América. ¿sí? Pero, ¿qué es como tal? Lo mismo que una colonia, pero después de la conquista de América. O sea, O sea, son colonias. para este momento entendámoslo de la misma manera. Ambos van a hacer un proceso de conquista cultural, ¿sí? Ujú. Bien, Sí. Sí. entonces, ejemplo de esto, bueno, ejemplo de colonia en América, Colombia, ¿sí? O bueno, la Nueva Granada, lo que fue antes de Colombia, ¿listo? Perfecto, Profe, señor. eso desea que dicen colonia después de Distrito DLCA, capital. Ah, L, no sé. después de la liberación de América, ¿sí? ¿En qué año se libera América? Empiezan las revueltas de independencia americana. ¿Alguien se acuerda? ¿En qué año se liberaron o en qué año comenzó? Comenzó Mm, Uy, está por acá. 1766, si mi memoria no me falla, se da la independencia estadounidense. Entonces, desde la ¿Verdad? independencia, ¿cómo? Tú dijiste que cuando comienza la conquista de América, ¿no? No. Cuando comienza la liberación de América, los movimientos de Ah, o independencia. sea, cuando se rebelan. Sí, Ah, 1766, si mi memoria no me falla. Me puede estar fallando como por 3 años. ¿Listo? Entonces, digamos que desde 1750 comienzan a darse los movimientos de independencia en América. Van de arriba para abajo, del norte para el sur. ¿Listo? Desde este mismo año también empieza Gran Bretaña y otros países de Europa a colonizar otros sectores, otras zonas del planeta, principalmente África y Australia. ¿Sí? Bien, esto va a ser el imperialismo, pero no quiero que nos centremos en este imperialismo, quiero que nos centremos en esta conquista cultural. ¿Existió conquista cultural de Europa después de la independencia? Existe actualmente, y no solamente de Europa, de todo el mundo. ¿Existe en este momento? la conquista cultural. Sí, conquista cultural. Pues se podría decir que sí, ¿no? Sí, ¿cuál de las dos? ¿Actualmente o después de la independencia? Actualmente. Ok, ¿Cómo es la por... pregunta? Actualmente. ¿Existe conquista cultural después de la independencia? O sea, inmediatamente después de que se independizan los pueblos americanos, o incluso existe actualmente. Son dos preguntas separadas. Guevara dice si existe actualmente. Entonces, sí, la pregunta es ¿por qué? ¿En dónde? ¿Cómo? Porque sí. Es que se podrían decir de dos formas. ¿De cuáles? Ah, hoy en día Hoy en día. no se le podría decir conquista cultural, pero se ve en la forma digamos acá, en América, se ve la conquista cultural que nos dejaron los españoles, los europeos. Sí, eso iba a Y decir. aún Ya. así la seguimos.
seguimos haciendo cosas ya desde mucho tiempo. De la cultura de ellos. O sea, prácticamente seguimos, nosotros mismos nos estamos haciendo la conquista cultural. Ok. Entonces, no es conquista cultural, pero se ve una huella cultural, ¿sí? Y la otra parte, nosotros mismos hacemos con nuestra conquista, ¿sí? ¿Sí lo escribo bien así? ¿Sí, así sí se Sí, entiende? ¿Sí es lo que quieres decir? sí, Ok. sí, ¿Algo más? Mm, mm, no sé. ¿No? mm. Ay, no, jodas, llegaron hasta ahí. ¿Cómo ¿Acabó la así? Pues actividad que, y explico? ¿cómo así? ¿Cómo así? Sí, es que recuerden que ustedes están haciendo la clase hoy. Lo que ustedes analicen, lo que ustedes encuentren va a ser la clase de hoy. Entonces, Sí. si me dicen que no tienen nada más por decir, pues se acaba la clase. Y me toca, No, y me toca a mí cancelar la actividad y ponerme a explicar. Entonces, no, espere. ¿algo más? Después de la independencia actualmente. Después de también después de la independencia se vi. ¿Por Profe, qué? ¿puede correr un poquito a la derecha? Yo copio rápido. Profe, porque es que aún así, después de la conquista o después de la independencia y actualmente se ve esa conquista cultural. Nunca se fue. Ok, ok, bien. Nunca se fue la conquista Cultural. cultural. En ambos casos, ¿no? Estamos diciendo que esto aplica tanto para la actual, o sea, obviamente, si está en la antigua y decimos que nunca se fue, entonces está actual, ¿sí? Pero vale para las dos, ¿ok? ¿Todos de acuerdo? Sí. Sí, profe. Sí. Sí, ok, Mm, ¿seguros? ujú. ¿Algo que decir? No. ¿No? ¿Verdad que estoy Ah, yo tengo copiando? una pregunta, profe. Dímelo. Em, yo no entendí bien una cosa de los derechos de los indígenas y eso. Que un señor, no sé qué, había hecho que los derechos de los indígenas se respetasen, ¿no? Sí. Pero yo escribí algo en el quiz y tú me dijiste que no. O sea, yo escribí eso y tú me dijiste que Ah, no, que ok, no. sí, sí, sí. Em, aquí arriba. Cuando se da la época de colonialismo en América, van a ver un choque bastante fuerte, lo hemos hablado varias veces, y es que no se va a saber si las personas que están en América son o no son humanos, ¿sí? Propiamente humanos. Si ¿Cómo tienen así? alma, si tienen espíritu, si son Ah, esa racionales. disputa no se ha resuelto. No, no sé, o sea, ya se resolvió, sí, ya se resolvió, pero en ese momento todavía estaba. Entonces nosotros habíamos tomado dos autores principales que eran Guillermo de las Bray. Casas, Fray Bartolomé de las Casas, eso, Fray Bartolomé de las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda, que eran como las dos partes que estaban en esa discusión. Las tomamos a ellas, pero realmente hay muchísimas otras partes, muchísimos otros autores. Decíamos que de las casas lo que había hecho aquí en América era velar porque las personas no fueran tratadas como animales, sino como personas. Entonces, no podemos decir que veló por los derechos de los indígenas porque los indígenas no tenían derechos, ¿sí? Veló porque no fueran maltratados, que es diferente. ¿Sí me hago entender? ¿Por qué? Pero es que ellos no tenían derechos porque no los conocían. No, porque no los tenían. O sea, no había algo así como un documento, una ley que dijera estas personas tienen derechos. Pero es Hagan que, de cuenta, profe, ellos no conocían qué eran los derechos. no, sí conocían que eran los derechos porque ellos no eran tontos, o sea, tenían una cultura propia. Entonces ellos tenían sus derechos en su cultura, pero ante el otro mundo, ante Europa, no eran más que animales.
Entonces lo que estaba haciendo Ginés de Sepúlveda era, hagan de cuenta que tenemos un grupo de esclavos, los estamos maltratando, no hagan de cuenta, eso fue lo que pasó. Tenemos un grupo de esclavos, los estamos maltratando, y lo que dice Sepúlveda es, no los maltraten, ¿sí? Trátenlos bien. No quiere decir que les den la libertad, ni que los reconozcan como iguales, ni que los liberen, nada por el estilo. Es decir, yo no defiendo sus derechos, yo defiendo es que no los maltraten. ¿Sí? Mm, ¿Sí me hago entender en esa diferencia? Sí. sí. Entonces, por eso es que Luna decía eso. Luna decía, Ginés de Sepúlveda defendía sus derechos. Que Ginés de Sepúlveda no. Bartolomé de las Casas defendía sus derechos. No tanto. No quería que fueran lastimados y que fueran pisoteados. Pero no tampoco era como que estuviera a favor de los derechos indígenas o por el estilo. Es más, él decía, tenemos que deseducarlos y acabar con sus dioses y meterles a los nuestros. ¿No? Eso no es respetar los derechos. O sea, ¿Listo? choque cultural. O sea, choque cultural. Profe, ¿puedes que un momentico sea la izquierda? Digo, derecha. Sí, 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 izquierda. Eso. No, sí, esa era la derecha, que yo soy disléxico. Ah, me hizo perder, ve. Espere que estoy copiando. Bien, ¿algo más que decir? Solamente he escuchado como 3 voces hasta ese momento. Eso me preocupa. Mm, Claro. Afortunadamente es oprimir una tecla poner un cero, pero pues, no es la idea, ¿no? Cosa importante, profe, no, la verdad. Pero espere, profe, copiar y ya. Bueno, Ya. Y dejé analizar. a ver. Mateo, ¿algo que agregar? No, Diego, Pulido, ¿algo que agregar? no, profe. David García, No, profe, la verdad no importa. Riaño, No, profe. Lina, Sobre o sea, algo que agregar sobre lo que estabas hablando de los derechos de los indígenas o no, sobre esto, sobre... sobre la cultura, sobre la conquista cultural. ¿No? ¿Nada? Ok, Uy, Pero, F. pero tengo una pregunta. dime. No entiendo muy bien la parte que dice nosotros mismos hacemos nuestra conquista en actualmente. Ok, ¿quién dijo esto? Yo. ¿Quién es yo? Guevara. Guevara, explica, porque te lo dijiste. Porque hoy en día, pues los europeos no están aquí y pues no nos están gobernando. Pero aún así ellos dejaron una cultura acá y nosotros seguimos esa cultura que ellos dejaron acá. Seguimos esa supuesta conquista que ellos dejaron. O ¿Eso sea, no es lo nosotros, mismo que lo que dice arriba? En la parte de Según arriba, yo. que dejó huella, Que sí. dice, no es conquista, pero se deja una huella cultural, ¿no vendría siendo lo mismo? Porque habla de que aunque ellos no están acá, hay una huella cultural Ok, por digamos parte que estas dos son iguales, esta acá arriba con esta acá abajo son iguales. Lo que cambia es la forma de decirlo. Sí, me parece. profe, un momentico a la derecha, por favor. Ahora, intenten por favor Pero, despegarse. profe, Dígamelo. pero eso de que nosotros decimos nuestra misma, o sea, que nosotros mismos hacemos nuestra conquista, no, eso no, ¿No? ¿Por qué no? no, pues porque eso no, o sea, sí dejaron una huella importante, pues porque la conquista fue algo duro y a lo mejor nosotros nos independizamos físicamente, sí, pero, a ver, A ver, espera.
Hágale con Nosotros confianza. no hacemos nuestra misma conquista porque, o sea, nosotros cuando llegaron ellos ya nos dimos cuenta que había algo mejor de lo que nosotros usábamos y nosotros no íbamos a volver a lo que, o sea, no íbamos a volver a los hábitos que teníamos antes, obviamente, pues porque habíamos sufrido una conquista que no solo había sido física. Entonces, pues, no es que nosotros hayamos hecho nuestra misma conquista. Profe, pues un momentico a la derecha. Ok, bien. Es decir, su merced dice, no podemos decir que sea una conquista de nosotros mismos porque de una u otra manera no es conquista, sino que nosotros nos dimos cuenta de que esto era mejor. Porque adoptáramos los hábitos. No, sino que habíamos sufrido una conquista y que nosotros no, obviamente no podíamos volver a los hábitos que teníamos antes. A los hábitos, espera, es que no entendí. ¿A los hábitos antes de la conquista o a los hábitos durante la conquista? Hábitos antes de la conquista. Por eso, entonces, como nosotros nos dimos cuenta de que el andar desnudos, de que no tener carretas, de que no tener casas La construidas, gente le veía como algo raro, nosotros no lo podíamos seguir haciendo. exactamente. Ah, bueno. Y tú dices, eso no, pues en ese sentido, entonces esto no sería una conquista, sino entonces, ¿qué sería? No, pues sí fue una conquista, solo que nosotros no la hicimos. Ah, ok, ya ahora sí te entendí, listo, ya te entendí. Bien, perfecto. Entonces, había algo mejor que no podemos volver atrás. Esto como primero. Y Profe, segundo, pero tú no escribiste nada en la derecha, ¿cierto? no, todavía no, porque no me han dicho nada de la derecha. Solo Aunque, lo Maradona es a la de izquierda. aunque esto, ¿qué? A la izquierda, perdón. Aunque esto sí podría ir en ese pedazo. Bueno, nosotros no nos autoconquistamos. Bien. ¿Alguien más? Profe, baje. Abajo. Dejaron, listo. Ahí, ¿qué es ahí? Por favor, un momento. Nosotros no nos autoconquistamos. Sí, si se dan cuenta, tenemos en este momento dos ideas encontradas. Que dice que nosotros mismos hacemos nuestra conquista y ¿Y cuál es nosotros la verdadera, profe? están haciendo ustedes el proceso. Digan ustedes, ¿cuál apoyan, cuál no apoyan? Este no me Pues yo parece. creo que es más certera la de Mateo y fue, o sea, Maradona quiso decir algo similar, pero no, o sea, lo que él dijo no es cierto porque pues nosotros mismos no nos conquistamos. O sea, creo que él se expresa un poco mal. Listo, entonces esta es la de Guevara, esta es la de Mateo. Porque lo que hizo Mateo fue desmentir lo que dijo Maradona. Entonces aquí dicen que hay un apoyo, o sea, miadero. ¿Bien? ¿Alguien apoya a Maradona? Yo, ¿quién es yo? Maradona. Maradona se apoya. Yo apoyo a Maradona se Mateo. apoya. Yo no he dicho nada. ¿Quién nada más apoya? Aquí hay un apoyo, aquí hay dos apoyos. Estoy callado. Bien, ¿alguien más? ¿Qué quiera decir tal vez otra cosa? Yo apoyo el de Mateo. Nosotros no nos autoconquistamos. Tres, Profe nosotros Suárez. no. También apoyo el de Mateo. Cuatro con Oscar. ¿Con Oscar? ¿No escribió, no dijo Oscar que también apoyaba? ¿O quién dijo? No, No. dijo Juan Diego. Juan Diego. Ah, perdón, cuatro con Juan Diego. Confundí la voz. Oscar se apoya a Maradona. Ahí acabo de escribir. Oscar apoya a Maradona. ¿Qué mandan a decir que Oscar apoya a Maradona? Entonces, Oscar apoya a Maradona. Que si no, hoy no se come. Bien, ¿alguien más? ¿Tienen algo que decir sobre esto? ¿Usted qué opina, profe? ¿Quién fue el que dijo que la conquista, ¿En cuál? que no había conquista, pero hay una huella cultural? El que dijo eso creo que fue... Yo, también fui yo. Ah, sí. Entonces yo apoyo esa idea, la de no es conquista, pero sí hay huella cultural. Profe,
O sea, esta de acá ¿Podrían arriba. repetir? Profe, ¿podrían repetir las ideas otra vez? Tenemos 3 ideas en este momento, que son esta, nosotros no nos conquistamos porque nos mostraron que había algo mejor y pues nosotros simplemente lo seguimos. Pero Bueno, el del celular. no es que sea una conquista propiamente dicho. Hay otro que dice, no es una conquista, pero hay una huella cultural. Que esta también la puse yo. Esta también la dije yo. puso, Ah, uy, Guevara. profe, yo no había visto Pero, ese. profe, eso no es igual. ¿No es igual a esta? Profe, usted no Yo no No había es visto conquista ese. cultural, pero, o sea, es que vea, se contradice. No es una conquista cultural, pero se ve una huella Y cultural. profe, hagamos Nosotros una cosa. mismos hacemos nuestra conquista. Hagamos una cosa, profe. Esta idea que yo, esta de acá, esta idea que yo puse, esa idea tachémosla. O O sea, sea, no, así como tú haces siempre. Como no tan, no, así. ok, pero pues entonces, bueno. Y más bien, esta idea que yo dije, tomémosla más bien acá. Ok, entonces todos se adhieren a este lado. ¿Listo? Nosotros mismos no hacemos nuestra conquista, no Luna, el es cierto. micrófono, porfa. Ay, pensé que Siguiente. tenía palabras. Y vamos entonces a hacer migrar esta idea a este otro lado. Entonces esta idea va a pasar acá. El número 3. Y Entonces, acá la 1 también hágala así una Xita así. hay Que una más bien dejo mi idea huella 3. cultural. Bien. Entonces las ideas que se están discutiendo, bueno, esta es lo mismo que esta, entonces no necesito. No, esta no la tache. No, Luna, esa no. Bien. Esta. Entonces, vamos trabajando con estas 3 ideas. O sea, es que estas 2 son complementarias. La 1 y la 2. No, Claro que sí. no, porque usted me Sí. malentendió y escribió que había algo mejor y no podíamos volver atrás. O sea, lo cierto ahí es que no podíamos volver atrás, pero no porque había algo mejor, sino porque ya nos Ok, listo. habían conquistado. Entonces, Eso, no es que sea mejor. Hay algo y no podemos volver atrás, porque ya llegamos a este algo. ¿Listo? sí. Bien. Entonces, las que estamos discutiendo ahorita son la 2 y la 3. Nosotros no nos conquistamos y hay una huella cultural. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Profesor, un momentico. ¿Cómo? Un momento. Su momento. Pues a mí también me dijeron, ¿quién te llamó? Luna, al micro Luna. otra El vez. micrófono. Ay, perdón. Pero las dos no se complementan. Es que yo veo que sí. O sea, se me hacen muy similares. No todos, nosotros no nos conquistamos, sino que hay una huella cultural. Sí, por eso. Entonces, esta se complementa. Sí. ¿Sí? Esta vamos a ponerla como la 1 en morado. ¿Todos de acuerdo con esta idea? Sí. Sí. Ya me vi en Mondongo. Sí, profe. Yo sí, profe. ¿Sí? Sí. ¿Todos? Sí. Sí. Entonces, esto es lo primero que vamos a tener. Ustedes han elegido. Bien. ¿Algo más que agregar? Pero espere, deje un momentico las ideas, por favor. Mira Es que- cada letra para poderla copiar. No. Es que es preferible copiar de una vez, espere. Por favor, porque nunca hemos hecho clases así. Sí, está Porque es chévere. que así es mucho más difícil porque si no hablan, no se avanza. ¿Sí? Pues No, ustedes pues- discutimos y nosotros hablamos. Luna al micro. Pero sí, Pero es que ahorita se da cuenta que al principio hablaron 2, 3 personas, pero ahorita la mayoría está hablando y apoyando. Apoyando, pero no dando idea, que es diferente. sí. Ah, Que tampoco todo el mundo puede dar su punto de vista. Claro que sí, por eso lo estamos haciendo, en su punto de Pues vista. no porque esto quede un desorden terrible. No, yo me encargo de organizarlo en su punto de vista. Pero, ¿cómo? ¿Cómo? Pues den su punto de ¿Cómo? vista. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿No? Hay Sí. colonización. Entonces, con esto nos quedamos. ¿Hay colonización Profe, ahora? tengo una pregunta. Perdón que te Dime. interrumpa. Entonces, ¿este fue el que quedó? Sí, este fue el que quedó. Ah, Bueno, la ok. combinación entre estos dos.
entre este 2 y el 3. O sea, estas vale, dos vale, vale. hicieron, esta de acá y esta de acá hicieron fusión y Se convirtieron en Sí, él. exacto. a lo... ¿Bien? Sí. ¿Alguien tiene algo más que decir? No. No. Entonces, Otra cosita. ¿Qué Señora. decía acá? No importa, porque ahí decía mejor, pero no importa. Porque Oiga, ya... profe, pero usted nunca dijo de cuál estaba de acuerdo en un comienzo. ¿Yo? Sí, usted. Yo ya voy. Entonces, esto quiere decir, si aceptamos esto, quiere decir que no hay. Estamos hablando actualmente, ¿no? No hay actualmente colonización cultural. ¿Sí? ¿Aceptamos todo esto? ¿No hay actualmente colonización cultural? ¿No hay qué? ¿No hay qué? ¿Actualmente una colonización cultural? O sea, que no hay nadie que ¿En la América? gobierne. No, pues estamos diciendo que si la pregunta inicial era que si actualmente hay colonización o conquista cultural. ¿Actualmente lo hay? Uy. Porque esto pareciera llevarnos a eso. O sea, si nosotros no nos autoconquistamos y hay una huella cultural, entonces quiere decir que no hay. Esto es pregunta. ¿O si hay? Vamos a poner Deje acá. pensar un tantico, por favor. Ok. Bien. Una Es que cosita, hay puntos de vista. obviamente. Hay dos. Hay dos. Pero es que... Profe, Señora. ¿eso que está marcado con uno es la pregunta que está haciendo o esa no fue la pregunta que se hizo de primeras? No. O bueno, esto es la afirmación a la que hemos llegado, que no hay. Pareciera, hasta este momento, no hay conquista cultural o colonización cultural. Es pregunta. Profe, Ok. ¿sabe? Yo creo que sí hay, pero no, o sea, hay, pero no porque los europeos tuvieran la intención de hacerla. No sé si me entiende. Ok, me parece muy interesante. Es que, Entonces, profe, podría... algo así como lo que dijo Mateo, pero es que no es necesario que sea acá. no, estamos hablando de acá. O sea, no me sirve Hablando si de, dice ¿usted está hablando de América, profe? Obviamente. Sí, yo estoy hablando de América. Sí, por eso. Con intención. ¿Sí? Sí. Entonces, si hay una conquista cultural, pero entonces ya no es una conquista intencionada. Esto entonces sería Sí. diferente, ¿sí? Entonces, diferente a lo que teníamos antes, que era una colonización con intención. Pero cultural. Sí. Ah, A la colonización de la colonia, de la época de la colonia. ¿Sí? Estamos hablando puramente cultural, ¿sí? Cultural. Obviamente, hoy en día no hay una colonización física, como que llegue un barco, un avión, o lo que sea, y venga a invadir. No, eso es una invasión. Estamos hablando de la parte cultural. ¿Listo? Entonces, sí la hay, pero no con intención. ¿Están de acuerdo con esto? Sí. ¿Sí? Sí, pues Sí, profe. ¿Todos? Profe, yo tengo una duda. Dígamelo. Si digamos las guerras mundiales, digamos, quisieran imponer sus leyes en otros países, ¿eso puede ser también conquista actual o no? Sí, podría ser un ejercicio de conquista actual. ¿Por qué no? Porque realmente ¿Qué es es una lo que dice conquista. Juan Diego? Que las guerras mundiales, cuando se llegaron a otros países a ocuparlos, por ejemplo, Alemania que ocupó varios países,
eso sería una conquista. Profe, Señora, ¿Pero ocuparlos de qué eh, forma? ocuparlos como los ocuparon en la Segunda Guerra. gracias. ¿Como los, Espera, los espera, europeos? sí, pero deja, más o menos, pero deja que Valentina hable. Valen, Eh, no, yo no estoy tan de acuerdo con la idea que dijo Mateo. ¿con eso? Eh, eh, con que no fue intencional, algo así. Sí, No, no estoy tan de Una acuerdo. otra vez el micro. entonces hay alguien que dice no. Pero si hay con intención, o sea, ¿no estás de acuerdo y dices que si hay con intención o no hay con intención, pero de otra manera? Espere, profe. No, no, yo digo todo lo contrario a lo que dijo Mateo. Ok, entonces, sí hay y con intención. Uf. Y Profe, con esas clases también se pueden formar debates. ¿Cómo así? Porque es que, si usted se da cuenta, hay gente que apoya otras ideas y unas no. Sí, eso es cierto, siempre pasa. Bien, ¿alguien que quiera que quiera decir por Ya. qué sí o por qué no? Vamos, Pues chicos, las vamos. personas que proponieron sus ideas que digan por Que qué sí, propusieron, propusieron. no proponieron. Pues que las personas que propusieron Sus sus ideas, sí, que, defiendan. que defiendan sus ideas. Y los que apoyaron también defendan las ideas que apoyan. Profe, una pregunta, ¿qué es lo que Valentina dice? Valentina dice que sí hay conquista cultural actualmente y la hay con Con intención. intención. Es decir, sí, sí, la hay con intención. Es decir, dijimos que con esto, que si hay un proceso de conquista, o no tanto de conquista, hay una huella cultural después de la independencia, ¿sí? Hay una huella cultural que nosotros seguimos. No es que Sí. nos hayamos autoconquistado, es que ya la teníamos enfrente, era un camino que ya teníamos enfrente y pues prácticamente por obligación histórica nos tocaba seguir. Sí, vea, Más o menos eso entiendo que dijimos. sí, vea, yo digo que sí la hay, pero no con intención, porque una cosa llevaba a la otra. Porque, a ver, una conquista que llevó pues, varios años, entre comillas, pues no iba a ser solo física, ¿no? Sí, pero recuerden que esto estamos hablándolo yo también en la actualidad, ¿sí? O sea, sí, sí, la conquista física lleva a la cultural, Sí. pero nosotros estamos diciendo que en la actualidad no hay conquista física, estamos hablando de conquista puramente cultural, No, ¿sí? pero sí cultural, sí. Entonces, digamos como que esto queda como que un poquito fuera de base, porque ya dijimos que no hay conquista física actualmente. No, ¿Sí me hago entender? sí. No. ¿No? Pero es que nosotros nos podemos independizar de una conquista física, no de una cultural. Ok, eso es muy interesante. ¿Cómo así? Ahí me Podemos perdí. tener independencia Sí, yo también no entiendo. de la, espere, conquista física para no escribir tanto, pero no. Profe, ¿cómo así me de puedes la- explicar esos dos pedacitos? Es La que conquista física y llega a la lleva, cultura y podemos tener independencia de la sí, es que lo CF. que estaba diciendo Mateo es que nosotros necesariamente tuvimos esta conquista cultural en la antigüedad, o Ujú. sea, en la época de la conquista, porque es que una conquista física necesariamente lleva su cultura, Sí. ¿sí? Ah, Pero entonces, como estamos hablando de la actualidad, pues esto queda como un poquito fuera de base. Lo que le está diciendo es, listo, pero tengamos en cuenta que podemos tener una independencia, declarar independencia de una conquista física, es decir, sacar a los conquistadores, a los colones de nuestra tierra, pero sí. no podemos sacar su cultura. Sí.
¿Están de Sí, sí, acuerdo sí. con esto? Espera, podemos tener independencia de... ¿Qué es F? Conquista física, Conquista física y la Como otra es conquista cultural. conquista cultural o colonización física y colonización en la cultural. modernidad, ¿no? No, Sí, pero profe, usted está, actualmente. Sí, no, sí, no, sí, pero sí. profe, no, profe, No. Señor, profesor, diga. no es una conquista no es igual que Sí, que estoy de una acuerdo. Sí, colonización, ¿no? sí, yo estoy completamente de acuerdo con eso. Estoy No de son acuerdo, la iguales. Las estamos trabajando como iguales solamente para esto. Ah, vale. Solamente para esto las estamos tomando como iguales. Sí, 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 ¿Sí? O listo. sea, para no complicarnos con que hay una conquista, una colonia. O sea, sí. Estamos asumiéndolo como una entrada de un elemento externo cultural en nuestra sociedad. ¿Sí? Listo. ¿Bien? Sí. Ok. Sí, yo sí apoyo la idea de Mateo. O sea, aquí vamos con un más uno. Yo igual. Más uno. ¿Alguien más? Ah, ya, más dos. Yo también. Más tres. F por Valentina. Vale, defiéndete. Si hay conquista con intención, actualmente, si hay conquista con intención, o te convencen los demás. Profe, pues ahora que pienso mi idea, no. Bueno, ese bebé que... Perdón. Ahora que lo pienso, no apoyo tanto mi idea. Porque, Porque el bebé me dice, El bebé no la deja. porque yo estaba pensando en otra cosa, pero era en realidad en la actual. Y pues ya no apoyo mi idea. Puedes borrar mi idea. no, no lo borra, Y lo deja apoyo ahí. la de Mateo. Ok, entonces vamos más cuatro con Mateo. Más 4. Bien, ¿alguien más? Ojo, ojo, porque si esto es así, solamente 5 personas han dicho algo. 4. No porque Mateo dio la idea, pues no lo voy a poner. Más cero. ¿Cómo así, cómo así, cómo así? Profe, O yo no sea, estoy de acuerdo, ¿por qué? porque, Pero justo apaga el micrófono. perdón, es que se me silencio. Porque uno no puede tener algo que no ha adquirido aún o que uno va a tener. ¿Cómo así? O sea, como dice ahí, no podemos tener esto. Independencia física, pero no independencia cultural, digamos así. Sí, pero no podemos adquirir algo que ni siquiera hemos, pues, ¿cómo te digo? Pero tú, ¿qué es lo que dices que no hemos adquirido? Sí, 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 porque La independencia. no, porque SF, independencia sí tenemos. O sea, se conquista supone, física. La independencia la tenemos hace rato. desde No, profe. allá voy acá. Tú dices que Profe, no hay independencia, ni siquiera ay no. física. No, ¿Qué? mentira, sí, profe, estoy de acuerdo porque es mayor la física que la cultural, porque no podemos imponer tantas culturas. Profe, ¿qué significa ¡Ay, CF? no, profe! Conquista, No podemos. colonización física, Profe, colonización cultural. yo siento que es que de una colonia, o sea, de una colonización física, obviamente aprendemos más difícil, pero aprendemos más. Y de una, pues, eso de la huella cultural y eso, no sé, siento que aprendemos menos, pero igual no siento que haya sido tan intencional. O sea, no digo que todo haya sido con intención, pero pues no sé, tengo mis dudas. Profe, suba un momento. Ok, Uy, ok. Profe, ¿yo puedo decir algo? Claro, dime. Nosotros, o sea, nosotros no podemos evitar una conquista cultural. Esa es una muy buena pregunta. ¿qué ¿Podemos dijo? evitar una conquista cultural? ¿Qué Si una tenemos que hacer para física, una evitar una cultural. conquista cultural? No tener una física. Entonces, para evitar una conquista cultural, dicen que toca no tener una física. No. Si Ok. una conquista
No, y Bien. es de la única manera de la que nosotros podemos seguir desarrollando nuestra cultura, sin que ninguna otra cultura intervenga. Ok, ¿tienes algún ejemplo de eso? Yo sé que deben conocer alguno. ¿Cómo así? O sea, ¿qué están Eh, diciendo ellos, profe? que Los griegos, no, los griegos no vale porque los griegos sí tuvieron muchas influencias externas. Profe, ¿ellos qué están diciendo ahí? cultura, Ellos están diciendo que si hay, la pregunta ¿es posible no tener una conquista cultural? Y lo que Es Mateo dice, sí, posible. es posible. La única forma es no teniendo una conquista física. sí. Ah, pues eso tiene mucho sentido. Y yo les estoy preguntando que cómo se da o cómo se evita tener una conquista física. O si, no, perdón, si tienen algún ejemplo. La Mesopotamia. No, Mesopotamia también tiene Grecia. Grecia, ya dijimos que no. Ah, Roma. No, Roma más que. Uy. Los cavernícolas. sí, sí, sí. Ah, espera. Las guerras mundiales. No, pasa después de los guerras mundiales. Uno de los ejemplos de cómo no se conquista, o sea, cómo no se permea de cultura por medio del aislamiento de una conquista física es Corea del Norte, por ejemplo. ¿Por Porque qué? Corea del Norte. Porque Corea del Norte ha negado la entrada física de o sea, de casi cualquier extranjero. Y por lo tanto, su cultura se mantiene reservada. Ah, sí, es muy cierto porque ellos tienen ahí una cultura más rara que quién sabe quién. Más rara que quién sabe quién. Mm. Sí. Y eso nosotros lo podemos ver en muchos lugares. Pero igual Eh, tienen costumbres que sí se sí, digamos, heredan. encontrar en este momento una idea completamente ajena a la cultura que tenemos hoy en día es muy difícil, porque pues todos tenemos una historia en común. Pero si tuviéramos que elegir un ejemplo, podría ser ese o podría ser esta isla que es colonia británica, esta isla donde solamente habitan una tribu indígena y nadie puede Que no entrar. dejan entrar a nadie, ¿no? Y el que se Exactamente. meta tú. Y Ah, el sus que se meta lo matan. lanzazos. Es una isla, Sí, ¿no? Le sí. Exactamente. lan- que supuestamente un bobo se puso a ser turista y terminó, fue muerto. Uno no iba a ser turista, iba a ser, Era periodista, ¿no? no, tampoco, iba a ser, evangelización, los quería convertir ¿Los quería convertir en qué? al cristianismo, ¿Quién lo manda? y lo Y se mataron. metió allá y Y tome. tómela. Sin pensarlo le metieron el flechazo. Ajá. Y hay un video donde es un helicóptero que encima se puso encima de la isla y ahí se veía el video como no sé cómo llamarlos, indígenas, Sí, indígenas. ¿Pero cómo es que se le llama la isla? lanzaban lanzas. ¿Pero ¿Cómo es cómo es que que se qué? llama la isla? No ¿Cómo me es que se llama? acuerdo, estoy pensándolo, pero no me acuerdo cómo se llama. Les lanzaban lanzas ¿Pero así. cómo lo busco? ¿Cómo busco? Sí, ¿cómo lo busco? Eh, Isla habitada por comunidad indígena. Creo que así debería aparecer. Bien, chicos, vamos a parar ahí, por ahí hoy, ¿sí? ¿Qué pasa? Ustedes en este pequeño espacio de 1 hora 5 minutos que llevamos, han hecho algo que bueno, a la comunidad científico-social le ha tomado varios Profe, siglos hacer. aquí me parece que se llama Sentinel del Eso. Sentinel. Norte. Sí, de hecho acá está la noticia del video del que fue asesinado. Exactamente. Entonces, Pero quiero, terminé lo que está diciendo. Se si llama es que no me dejan Sentinel. acabar, si se ponen a hablar, quiero que se Y queden con lo siguiente. Llegaron a muy buenas conclusiones. Sí, hay algo que es muy cierto. Esto lo que decía Samuel, creo que fue el que lo dijo. La conquista física es más fuerte y aprendemos más de ella, pero la conquista física tiende a durar menos tiempo. Y la conquista cultural es más débil, se demora muchísimo más, pero tiende a durar más tiempo. Sí, y lo dijo La- García. ok. Bien. Podemos tener independencia
física, pero no independencia cultural. Es decir, cuando nosotros declaramos la independencia de Colombia, necesariamente nos quedamos con las tradiciones y culturas europeas que nos llegaron, ¿sí? Y nosotros podemos incluso no tener una conquista física como tal, como una llegada de un batallón chino. Por eso decía al comienzo que Guevara tenía uno de los mejores ejemplos, pero la cultura china nos permea y nos conquista día a día. Tanto así que para cuando yo estaba en su edad, ver anime era una cosa súper rara y decían que los que veíamos anime éramos re raros. Y hoy en día es algo muy normal. ¿Éramos qué? Raros, ¿Por qué? no sé, porque era una cultura entrante, poco O a sea, poco. si yo estuviera en su época, yo sería considerado un niño raro. Sí, nadie le hablaría y lo dejarían de lado, el pobrecito. A lo bien. Sí, eso era heavy. Bien, hay algo que quiero que piensen. Hay movimientos culturales actualmente que sí vienen con inflexión. O sea, sí hay, después de la Segunda Guerra Mundial, que Asia quedó tan golpeada, una de las cosas que dijeron los asiáticos fue, nosotros vamos a conquistar Occidente, ¿sí? Pero lo vamos a hacer bien. Vamos a entrar lentamente, vamos a entrar poco a poco con nuestra cultura, con nuestras cosas. Y si ustedes se dan cuenta, hoy en día, Asia, específicamente China, es una de las grandes potencias mundiales, desbancando incluso a Estados Unidos. O sea, el que hoy en día me diga que Estados Unidos es una potencia mundial, le digo, sí, señorito, tienes toda la razón, pero ten en cuenta que es una potencia mundial en decadencia. O ¿Cómo sea, así? En en unos, decadencia. ¿Por en qué, 20 profe? años, en 10, 20 años, va a dejar de ser potencia. ¿En serio? Estados Unidos es el país con la deuda externa más grande que hay. ¿Con la más que? Grande que hay. Las tierras. No, la deuda externa más grande. Entonces ¿A qué tengan en países le cuenta eso. debe, profe? ¿Cómo? Profe, Estados Unidos, ¿a pero qué países le debe? si nos A ponemos a pensar, Inglaterra, China y creo que algo de Rusia. si nos ponemos a pensar entre Rusia y China, bueno, Asia, bueno, Rusia y China, ¿quién tiene más potencia? Rusia de toda la vida. China. ¿Cómo que ¿China? China? Sí. O sea, No. ¿quién tiene, si ustedes me preguntan, ¿quién tiene mayor potencia armamentista? Rusia, toda la vida. Rusia. Pero si ustedes ¿Potencia me qué? dicen quién ¿Mentantista? tiene Tiene un ejército. armamentista de armas, pero si ustedes me preguntan quién tiene mayor potencia para ser potencia, o sea, quién tiene la mayor posibilidad de ser la nueva potencia en China, China. es que vean, todo, absolutamente todo lo que nosotros consumimos es chino, ¿Chino? ya sea o en un componente o en algo grande o lo que sea. ¿Listo? No, profe, todo lo que comemos, no chino. Consumimos, o sea, Consumimos. digo de productos, de telas, de todo eso tiene por lo menos un pedacito chino. Que dice Made in China. Ujú. Sí. Bien, hasta acá, Sí, claro. Y sí. les dejo esto, les dejo esto. Esto que dijo Guevara, donde nos hubiéramos ido por acá, hubiera sido muy interesante. Esto es cierto. Nosotros mismos sí hicimos nuestro proceso de colonización. Y Ah, para que vean. eso lo vamos a ver, no lo vamos a ver la próxima clase, lo vamos a ver la siguiente, con un texto que vamos a trabajar O sea, esa idea que yo dije, ¿sí es cierta? sí es cierta, La de que nosotros mismos nos conquistamos. sí. Y no A ver. solamente conquista cultural, también conquista física. Eso lo vamos a ver en un taller que vamos a, bueno, Pero nosotros, Colombia, ¿Y nosotros por qué América. América. Puedo decir. ¿Por qué qué? ¿Por qué física? Por eso, déjenme, ténganmelo ahí. Pero Pero nosotros nos conquistamos es después de la conquista que tuvimos con España. no, a la vez. A la vez. Qué pendejos, sí. Nosotros les ayudamos a los españoles a conquistarnos. Sí, sí, sí. ¿En serio? Sí, cuando veamos ese texto, ustedes van a quedar como que no éramos tan buenos como pensábamos. Bien, chicos, hasta acá. Dime. Dime. ¿A qué hora sube Ah, el tablero? yo creo que a la hora del almuerzo. Lo estoy subiendo. Bueno, Bueno, bien, chicos, ¿algo que decir? ¿Algo que comentar?
que hagamos más clases así. Que son difíciles de hacer. O sea, hoy avanzamos muy poquito, pero avanzamos bien. Sí, está chévere. Está ¿Listo? muy chévere. Voy a intentar hacer más clases así, pero siempre y cuando ustedes respondan para hacer clases así. Hoy hicieron bien. Me gustó. Bien. Listo, chicos. Entonces, paramos